Ok, continuando con el tema de capas entonces. Además, tenemos que las capas pues tienen una función de capas de ajuste que permiten hacer modificación de colores, ajustes de colores por medio de esta herramienta. ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo en Photoshop forma de poder modificar curvas, niveles, colores y demás. Todo esto lo encuentro aquí en este menú. Voy a ocultar la capa que está ahorita copiada. Voy a colocarme la capa fondo y me encuentro aquí en el menú imagen, comando ajustes, comando curvas, niveles, exposición y todos estos comandos. Puedo tomar el comando de curvas y puedo empezar a agregar un poco de luz o de sombra a mi imagen de acuerdo a lo que necesite en el canal RGB, o podría hacerlo por canal, agregar un poco de rojo o agregar un poco de cian, agregar en el canal verde, agregar un poco de verde, o su opuesto que es el magenta, agregar un poco de magenta. Me puedo ir al azul y entonces puedo agregar un poco de azul, o su opuesto que es el amarillo, ¿sí? De esa manera entonces rojo, verde y azul, que es el modo en el que me encuentro, el RGB, los puedo trabajar, ¿sí? Y sus colores opuestos. Bien, cuando yo haga una modificación, voy a hacer una modificación bastante que se note muchísimo. Nuevamente aquí en curvas voy a aumentar mucha luz en mi imagen. Entonces pues me doy cuenta que tal vez exageré, no me gustó, ya lo guardé. Al día siguiente quiero modificarlo, me voy al menú imagen, comando ajustes, comando curvas, y la curva vuelve a estar en el punto de origen. No sé en dónde me quedé, no lo puedo editar, me es complicado saber exactamente qué fue lo que modifiqué. Entonces, para evitar ese tipo de accidentes, entre comillas, pues tenemos en la ventana de capas las capas de ajuste que se representan con este icono que es un círculo, mitad blanco, mitad gris. Aquí le doy un clic en curvas y agrego una capa, ¿sí? Agrego una capa de curvas que me va a permitir, por supuesto, entonces manipular mi imagen, ¿de acuerdo? Vamos a suponer que ya terminé. Al día siguiente regreso, lo único que tengo que hacer es abrir mi ventana de capas, darle dos clics al círculo para que se abra la ventana de propiedades y tomar este iconito, este vector, y bueno, como verán, se queda en el punto en donde yo finalicé mi edición. Puedo reiniciar ahí mi trabajo. Entonces es bien importante para poder hacer cierto tipo de retoques. Para preprensa, para trabajos de impresión, es fundamental el buen trabajo de las curvas. Y eso se logra solamente con las capas de ajuste. Las capas de ajuste entonces se pueden ir agrupando, puedo agregar otra capa de ajuste y así sucesivamente. Cuando yo tengo dos capas como en este caso el fondo y la capa 1, y después tengo la capa curvas, todo lo que yo haga en esta capa, ¿sí?, va a afectar a las de abajo. ¿Ok? Entonces, para poder afectar solamente a la capa que está inmediatamente abajo, lo que tengo que hacer es darle clic a este icono para poder agruparla. Ahora lo que está pasando es que la capa fondo, en el momento en que yo modifique estos controles, ya no se va a estar cambiando, vaya, ya no se va a ver afectada. Vamos a verlo desde otro punto. Voy a colocar un texto, voy a colocar nuevamente aquí una palabra. Voy a colocar esa palabra, entonces le voy a cambiar el color, lo voy a colocar un color diferente. Ahí lo tengo, ¿sí? Esta capa de texto la voy a convertir en imagen. Hasta el momento es una capa pues editable. Si yo le doy un par de clics, puedo empezar a modificar y a cambiar la palabra. Todavía puedo cambiarla, ¿sí? Todavía podría alterarla, editarla. En el momento en el que la convierto la capa de texto en objeto o en imagen, desde aquí, ya no puedo cambiar la tipografía ni el tipo de letra. Puedo cambiar el color, puedo cambiar el relleno y puedo cambiar el tamaño y la forma un poco, pero ya no puedo cambiar el tipo de letra ni el estilo que tenía la familia, vaya. Bueno, es una imagen, la voy a colocar abajo
de la ventana de curvas. ¿Y qué pasa? Voy a desagrupar tomando Alt y oprimiendo clic. Desagrupo, fíjense bien. Está aquí arriba. Primero, antes que nada, voy a desagrupar. Es más, voy a eliminar la capa de curvas para evitar confusiones. Me voy a colocar aquí en la nueva capa que se llama arquitectura. Agrego una capa de ajuste de curvas. Ok. Y entonces, bueno, modifico las características de estas curvas. Y lo que va a pasar es que no solamente va a afectar a la palabra, sino también va a afectar a las capas que se encuentran abajo. Vamos a hacerlo mucho más notorio todavía. Vamos a aplicar un degradado a esta palabra. Para aplicar el degradado en la ventana de capas deben de estar protegidos los píxeles transparentes. Fíjense bien, este comando que está aquí arriba dice bloquear y tiene el símbolo de transparencia. El símbolo de transparencia siempre va a ser cuadros blancos y cuadros grises. Yo le doy un clic aquí y entonces protejo los píxeles transparentes de mi capa que se llama ahorita arquitectura. Luego entonces, si están protegidos los píxeles transparentes, los que están libres pues serán, o los que no están protegidos serán los sólidos, los que puedo afectar. Cuando yo coloco en la capa un degradado, como tengo protegidos los píxeles transparentes, por ende solamente se aplica mi degradado a los píxeles sólidos, ¿de acuerdo? Y entonces, bueno, ya podría también con mi ventana con mi herramienta de curvas, pues afectar esos colores. Miren, ahí se va a notar más en el degradado. ¿Lo ven? Como el degradado se ve afectado, incluso ya no tiene la parte blanca. Estoy modificándolo, lo estoy destruyendo prácticamente ese degradado, pero no solamente el degradado, sino también las capas de abajo, porque hasta el momento no he agrupado la capa curvas con la capa arquitectura. Necesito oprimir Alt y darle un clic, colocar mi cursor entre la capa curvas y entre la capa arquitectura, colocarlo aquí en medio, oprimir Alt, darle un clic y entonces agrupo y hago que la capa curvas afecte solamente a la que está inmediatamente abajo. Ahora voy a hacer los mismos cambios que hice hace un momento, miren. ¿Ven? Ahora las curvas solamente van a afectar a la tipografía, a las imágenes que están abajo. Ya no, esa función se llama agrupar. Pero bueno, es bien importante que nos quede bien claro que tengo capas de ajuste, que todos estos comandos que se encuentran aquí me van a proporcionar una capa de ajuste independiente y que si yo agrupo voy a afectar solamente a una. Si no es mi intención, dejo sin agrupar y listo. Para quitar la agrupación, vuelvo a repetir, oprimo Alt estando el cursor en medio de las dos capas, ¿sí? Oprimo Alt y fíjense cómo cambia el cursor ahí. Le voy a dar un clic y listo, ¿de acuerdo? De esa manera se desagrupan o se agrupan. Estas son las capas de ajuste, iremos viendo cada una de ellas, veremos para qué sirve cada uno de estos comandos, sobre todo los más importantes, sobre todo los que nos interesa muchísimo para poder hacer impresos. Veremos uno que es fundamental, que es el de curvas, el de niveles, por supuesto, y no pueden perderse el de mezclando de canales. Lo estaremos trabajando próximamente. Muy bien, muchas gracias, soy Jesús Linaje, gracias por seguirme, gracias por compartir.